Me parece ser que, no sé si fue el día de ayer o el día de antier, estuve en un momento que estaba, creo que fue en adoración, compartiendo algo que conforme a lo que haya en nuestro corazón va a ser la manera o la vía o cómo Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, Dios nos ha dado la autoridad, recuerden, de desear fuera demonios, etcétera, etcétera, y cosas así. Entonces, conforme a la santidad, a la pureza que hay en el corazón de cada persona, vamos a suponer que esto que es donde se colocan los alfileres y la aguja y eso, no me acuerdo con qué nombre recibe eso, fíjese usted ahora mismo, no, de verdad. Va a representar, es decir, nuestro corazón, un corazón limpio, puro, santo, el blanco, pureza, y el rosado en los colores proféticos de Dios simboliza la unidad. Entonces vamos a suponer que este sea nuestro corazón, ya que es un corazón puro, un corazón lleno de Dios, ¿ya? Un corazón santo. Ahora, vamos a suponer que estos alfileres son los seres demoníacos, los espíritus demoníacos, y esto que está junto con ellos es lo que viene con los espíritus, ¿ves? Iniquidad, los espíritus. Es como decir, ahora vamos por ir para allá, esto es historia, ¿ya? Eso. Entonces, conforme, y también que Dios nos dio la autoridad de poder arrancar de las personas, también creo que también en los animales eso cabe y existe, que así sea también la posibilidad, la autoridad que Dios nos dio de arrancar espíritus demoníacos del corazón de las personas y arrancar cosas de las personas. Una de las cosas que pasa es que no sé por qué razón, es como decir que eso ocurre con nuestros corazones, con nosotros, que cuando no sé si qué animales lo cambias de hábitat, entonces se adaptan lleva el tiempo que al inicio como que les es incómodo o como que no reconoce o como que no se hermana con esa hábitat, pero llega el tiempo que lleva tanto tiempo en esa hábitat que entonces se hace uno, se adapta. Es como cosas que nosotros cuando por ejemplo nos cambian el agua, al beber agua de diferentes lugares, que hay gente que no le gustan el agua, por ejemplo, de los lugares campos o de cosas así, pero que nos la tomamos, pero como no estamos adaptados a esa agua, nos resulta, pero llega el tiempo que pasa un tiempo tú con eso, ahí en ese lugar, que te adaptas a esas cosas y entonces te empieza a agradar el agua y ya te gusta el agua. Entonces eso ocurre cuando nosotros, ahora eso en Cristo, que cuando diario no nos limpiamos, ni nos ministramos, ni nos santificamos, ni diario buscamos la presencia de Dios, entonces ocurre que si se coló algún espíritu por una vía a la otra, porque es que es algo ilógico decir que si tú no practicas el pecado no tienes por qué entrar tu espíritu, ni a tu cuerpo, ni cambiar tu corazón, ni tener esos espíritus. O sea, si fuera que un ejemplo uno le abrió la puerta al diablo, al practicar algo, ok, se dio legalidad que esos espíritus entraran, cosas así, pero si tú no estás practicando, por ejemplo, en el área sexual esos pecados, entonces ¿por qué se manifiestan a tal magnitud esos espíritus en ti, las emociones? Entonces, hay algo que yo hace tiempo compartí, el agua, caja liliana para allá, las cosas, tiqui tiqui, ya por ahí, porque ya está ahí, ¿ya? Entonces, conforme a la condición, recuérdense que muchas veces también he predicado conforme a la condición que está en mi corazón, entonces empiezo a predicar y a sacarle la enseñanza conforme a lo que está sucediendo en el mismo momento. Entonces, una de las cosas a ver, algo que también anoté, no es que ahora tengo una condición que no es que voy a probar al diablo, ni las cosas del diablo, ni los espíritus para que uno se haga uno con el diablo, pero sí existe que cada uno de nosotros tenemos un poquito del diablo. O sea, al diablo no se le da gloria, el diablo está condenado por Cristo, pereció y todo eso, porque más bien el diablo fue creado a través de, ¿cómo se llama eso? Fue creado por Dios. Y entonces sí vemos que desde el Génesis al inicio, luego que el diablo incitó, se sedujo, no fue, o sea, incitó, trató de tentar a Eva para que tomara una determinación, una decisión, y eso, fíjese usted, yo me río, porque recuérdese que vamos a alcanzar para que tengan la fe, porque así va a ser la santidad, la pureza en Cristo, y va a llegar la resurrección, que toda iniquidad, todo lo torcido, todo el poquito del diablo que hay en uno, eso va a ser desarraigado por completo. Y entonces
que esto nos ha servido como, como de cierto tipo la serie de Ataques de Titanes, como cierto entrenamiento. Eren, las personas que han visto esa serie, si desean la pueden ver rápido corriendo para ver las cosas, pero lo ideal es que también sepa la historia de eso para poder llevarlo a Cristo, esa enseñanza, a ver esa serie anime. Vemos que Eren era un joven que no sé en qué momento fue que el papá lo inyectó y le puso un ADN, o sea, adentro de él, como si los demonios que le entraron al cuerpo, y cierto tiempo se transformaba ¿cómo se llama eso? En un gigante. Y más bien eso en el caso de Eren, porque Dios nos dice que el Espíritu de Dios viene a habitar a la persona, pero para que el Espíritu se quede, el de Dios, y ningún espíritu demoníaco esté dentro. Pero los que aún están en ese proceso, eso que han tenido de dentro del diablo, que les sirva para ayudar a entrenar y capacitar y abrir el entendimiento a los demás, no a decir vengan y practiquen lo mismo que estos ven reflejados, no, eso no, ni nada, eso no es de Dios. Entonces vemos que él en la hora de la batalla le cogió un odio a los demonios, o sea, al diablo con todo su espíritu, por lo que vio que le mataron a su propia madre, toda esa historia, ¿ve? O sea, a los titanes en ese caso de la serie, y entonces se propuso dentro de sí, tuvo un celo divino de pelear en contra de ellos. Entonces cuando se transformaba, eso era, no, en vez de aliarse con los demonios y con el diablo, no, se fajaba en contra de ellos. Tengo este demonio y me fajo en contra tuya. Y entonces cosas así, vimos que eso sirvió para la batalla, sirvió para en el caso de ellos para vencer. No digo que ahora sea así, no estoy incitando, no estoy aprobando ningún demonio, ningún espíritu, pero escucha la enseñanza, ¿ves? Las cosas, llevándolas a Dios. Y entonces sí vemos que hubo un momento que como él no sabía controlar, tener el dominio propio para controlar esos espíritus, un ejemplo del área sexual, para este mesuetas, espíritus demoníacos, torracata, cosas así, te ato en el nombre de Cristo y sigas haciendo la obra de Dios. Y entonces vemos que hubo unos momentos que sí llegó a lastimar, creo que fue a unas personas que amaba y que quería cercanas a ellos. Y entonces que nada, que estuvo un descontrol, ya después no sé cómo volvió a tener eso en orden, incluso tenía coordenadas para darle órdenes a los demonios. En este caso es al pueblo de Dios, por el Espíritu de Dios, no demonios, porque ellos alaban a Cristo. Y entonces, sigo para allá. Entonces que todos, cuando digo que todos tenemos un poquito del diablo, quiero tratar de sacarlo para que eso pase entre nosotros, que entre nosotros, el pueblo de Dios, nos matamos a pedrar, nos matamos diciéndonos, no, porque eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo, que nos estemos fajando unos entre los otros en vez de llevar las cosas a una enseñanza, a un entendimiento, a través del Espíritu de Dios, o sea, de decir las cosas como con la mansedumbre, con el amor, porque no creo que Dios tenga el asunto de fájense ustedes con los otros entre el mismo cuerpo de Cristo, que existe una división. Si algo en nuestra predicación está ocasionando una división, eso hay un ser o algo no alineado o una iniquidad no conforme al corazón de nuestro Padre Celestial, que está intentando dividirlos a ustedes los otros. Se llevan las cosas, ¿no? Que el diablo, cosas así, pero recuérdese que Dios dice en su palabra, que muchas veces yo lo he hecho, por eso lo puedo predicar, otras veces la gente sabe mi condición acá y todo eso, para ser un poquito sincera, cosas así, que Dios dice, que un ejemplo, si en una de las cartas Pablo diciendo, si aquel pecó, un ejemplo, cosas así, repréndanlo, no pecó, no, se le ofendió, como que lo reprendieran, lo corrigieran, es como si cuando Dios lo quebranta de nuevo la vasija para que no se pierda, y entonces que luego de eso, que los perdonen, que los vuelvan a reconciliar junto con ellos, dice con mansedumbre, como para que no se pierda, no sufra en dolores, que no se pierda, porque dice, porque conocemos al enemigo, conocemos las maquinaciones del diablo, conocemos con quién en realidad estamos peleando, que no son con personas, sino son con seres demoníacos, tomando de momento a nosotros por lo que ya tenemos en el corazón. O sea, de que si ya nuestro corazón se minó de iniquidad, algo torcido, o sea, de odio, resentimiento, pleito, entonces si ya lo aceptaste en el corazón y eso no ha sido quitado de nuestro corazón, que no lo hemos descargado con Dios, de vaciarnos, Padre, renuncio a esto, te pido, y que tengas de verdad un encuentro con el Espíritu de Dios, que te lo arranque, que tú vas a sentir, ay, me duele, pero si ahí me duele, quítalo, arráncalo. Y entonces
que nos va a usar, ya sea al de querer que digamos una palabra, porque vienen los espíritus, entonces el momento al querer tú decir una palabra hiriente, si tú dices una palabra hiriente es porque ya hay espíritus de odio, de resentimiento en tu corazón. Si tu corazón es un corazón que está lleno ya de perdón, que no le guarda resentimiento a nadie, te preocúpate que de verdad no vas a decir ninguna palabra de maldición hacia alguien, porque ya tu corazón, o sea, se sanó, eso se fue quitado y más bien estás perdonando y bendiciendo a la gente. Entonces si tu boca llega a decir, recuérdese que dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, que es lo que sale, lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, ya tú al escuchar a alguien hablar, tú dices, tengo, o como Talamé lo dice, ya sé cómo está la condición de tu corazón, porque ya sé, lo tienes limpio el corazón, tienes esto en el corazón, porque ya te estoy escuchando. Entonces, cosas así sabemos discernir, porque Dios nos ha dado, Cristo mora en nosotros, porque Dios nos ha dado del discernimiento, de los dones del Espíritu, para poder discernir y saber la condición del corazón de cada hijo de Dios, cuando Dios nos permite estar activado, al escuchar a alguien hablar, o qué predica, o qué dice, qué sé yo, y ver, porque muchas veces el diablo te quiere hacer montar cosas, entonces tenemos que tener no solamente los oídos activados, sino la vista, para ver más allá. Y entonces, que si eso, o sea, de que eso es lo que eso no sé, desde que ya Eva tomó la decisión de ser rebelde, ya al tomar esa decisión, ahí le entraron espíritus allá de rebelión, y no sé cuántos más, cómo fue que le fueron entrando los del área sexual, no sé cómo fue que le fueron entrando esos espíritus. Sí sé que ya después de eso le entraron cierto eso de rebelión. Y lo de Adán, ya después también, ella incitó a Adán a que hiciera eso. Entonces eso yo me río porque yo muchas veces tomo, porque hay veces que hago las cosas divertidas, o sea, de que hago, entre comillas, un papel del diablo. O sea, de que tomo citas bíblicas. Cuando me dicen, no, ¿dónde andabas? Algunas veces digo yo, tomo las citas que dice el diablo, porque antes yo me divertía en eso, y eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Pero hay veces que eso le hace un pin divertido a la historia, porque si no le doy mérito al diablo, pero si el diablo no existiera, a lo mejor Dios estuviéramos en otros asuntos que no conozco, pero hasta ahora por lo que conozco el diablo nos hace divertida la historia. Entonces, de verdad, perdóneme, pero de verdad que entonces tenemos con quién fajarnos, a quién atar, por quién pelear, nos tomó aquel territorio, espérate, ahora voy para allá a tomar el territorio, cosas así. Si eso no existiera, tuviéramos todo como lo que va a existir siempre, ¿ves? En una eternidad maravillosa y cosas así, pero bueno, habrá otras cosas para divertirnos. Entonces, fíjense, y para que vea la condición de cada hijo y de cada uno, pero también reciba la enseñanza, ¿no? Que ya te cogí, te veo esto y no te voy a guapear por lo que estoy viendo en ti, no. Sí, a tratar de siempre que la persona se alinee a Cristo, siempre, o sea, de cosas así, pero no para estar de que, porque veo algo en ti, ahora costilla tuya, digo, voy a predicar y voy a sacar tantas cosas, pero te voy a matar a ti. No estés crucificándome tanto a mí, ni allá, ni acá, ni a 20.000 gente, porque quien se crucificó una vez fue Cristo, y ya está. O sea, es como Cristo dijo, dijo él, a mí nadie me mata, sino que yo mismo me doy en sacrificio, yo mismo me he matado. Entonces, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué hace usted matándome, dándome cuchillazo y clavada? ¿Qué le pasa a usted? Ya yo misma lo he hecho. Yo misma he ido a la cruz y he expuesto en la cruz muchas veces mis iniquidades y pensamiento y corazón, que creo que no sé si todo el mundo, que Dios nos dé el valor para que todos lleguemos a eso, de decir, me da igual lo que piense la gente, que te empiece a dejar de igual lo que piense la gente de usted, que la gente siempre, el diablo va a tomar a alguien para hablar o opinar cosas que ni son, por lo que ya sea lo que tiene en el corazón o lo que el diablo le ponga en la cabeza, porque hay veces que uno suelta cosas y es que no nos damos cuenta porque no estamos percados. Pensé esto y lo solté. Yo miles de veces lo he hecho. Entonces mi mamá, oye, me estás juzgando. Entonces son espíritus de condenación y espíritus tal que no entran, y entonces nuestro corazón ya se vuelve a conformar a ese hábitat entonces es una limpieza que debemos de tener con Dios, y que de verdad el Espíritu descienda, porque sinceramente necesitamos al Espíritu de Dios para que arranque cosas de nuestro corazón, o sea, de crear el ambiente, lo de todo, de que descienda esa presencia santa, no ninguna potestad de malos deseos, no, una presencia santa de que más bien nos haga hacer que esas cosas las volvamos a aborrezcar en nuestro corazón, que nos dé asco, que repudiemos todo eso para que de verdad caminemos conforme al corazón y a lo que Dios quiera hacer, que Dios vino por una iglesia santa y santificada, y es uno de los objetivos que se va a lograr en el campamento para los jóvenes, etcétera, y cosas así. Pero para ello, yo estoy predicando esto conforme a lo que tengo ahora en mi corazón, y entonces estoy sacando esta enseñanza, pero para, ¿cómo decir? Para hacerte caso tienes que dar el ejemplo, o sea, de que no puedo ver en ti ninguna iniquidad en el área sexual.
O sea, cálmate, cálmate, estamos en un proceso de que Dios es el que pasa por el fuego y limpia la vasija. Entonces, con respecto a eso, por ejemplo, una envidia, un celo, esas cosas son iniquidades. Uno dice Dios en su palabra, obras de la carne. Pero recuérdese que dice obras de la carne porque la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Andar en el espíritu es que te va a salir de verdad la palabra de Dios, va a llegar el mensaje a través de la palabra de Dios, el espíritu de Dios, y ningún potestad, malos deseos, o sea, alma, carne, qué sé yo, va a tratar de influenciar ni distorsionar el mensaje. Entonces, para ello de verdad tenemos que andar con la presencia del Espíritu, atar esos espíritus y que sea Dios quien se encargue de que el mensaje llegue conforme a cómo está saliendo de nuestro espíritu de una hija de Dios. Mire, unas cuantas veces, de momento he dejado, porque muchas cosas veces me dan igual que el diablo hable. Y entonces hay veces que le digo a alguien, ¿quién habló ahora a través de mí? Y yo me río, porque es como tipo, aprovecho las cosas para un entrenamiento, el descarite para un entrenamiento, el no sé qué para un entrenamiento, ¿ya? Va entendiendo el mensaje, que astucia. No, pero de verdad, no, de verdad, si hay un entrenamiento en serio, de verdad. Y entonces, porque hasta yo misma he aprendido en estas mismas cosas, de cosas que antes, que a uno ni se acordaba de eso, pero ahora lo vuelvo a tener un ejemplo para de esto y digo, mira, estos son espíritus ahora en tal lado. Para hacer este movimiento son espíritus establecidos ya en esa abajo, en esa parte, que mire que me ministro y me lo siento allá abajo, esos espíritus del área sexual. Y entonces, que los bailes, qué sé yo, las danzas, cosas así. Y entonces, que le estaba diciendo conforme a esa iniquidad, al celo, las obras de la carne, ok, pero reciba esta revelación que Dios me ha estado dando fuerte, profunda sobre nuestro corazón, este entendimiento, como lo que le estaba diciendo, ya esa iniquidad, le estaba diciendo que tu corazón estaba así ya santo por Cristo, o sea, Dios había tratado con tu corazón de tal manera, pero entonces, de una manera el diablo te lanzó un pensamiento, te lanzó una sugerencia, o tú viste un sueño, no solo, como que te agradó eso en el corazón, y entonces no solo confesaste a Dios al decir, Señor, eso es una de esos de estar limpia y santa, la iglesia de Cristo, de las 10 vírgenes, las 5 que estaban ahí vigilantes, y las otras 5, se las llevó. Entonces miren, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se arraigó ese pensamiento, esa emoción a tu corazón, y entonces el corazón, en vez de permanecer santo, limpio, ya tiene una obstrucción. Como escuché de alguien que está tupido, el corazón se vuelve a tupir, entonces no andas, no sientes que cuando estás adorando que llega al trono, porque hay algo que está obstruyendo en tu corazón, que es espíritu demoníaco, iniquidad, toda esa historia, al trono de Cristo. Entonces cuando tienes un encuentro con el Espíritu de Dios, es el que te puede arrancar esos alfileres. Ningún hombre, persona puede resolver lo que el Espíritu, lo que Dios hace en el corazón de nosotros. Él es nuestro creador. Es como, por ejemplo, alguien que diseña un celular o algo, qué sé yo, que se lo dé a otra gente. A esa otra gente no te va a hacer lo que el que diseñó el celular, que sabe qué piezas, qué es lo que lleva, lo hace, que es Dios, tu creador, tu Padre. Entonces cuando tienes eso, Dios te vuelve a quitar eso negro, eso torcido, esa iniquidad, esos demonios, y te lo vuelve a santificar. Y muchas veces se ha visto que después de un trato con Dios, con el Espíritu de Dios, se ve reflejado en el rostro lo que es genuinidad, lo que es amor, lo que es pureza, lo que es santidad. Pero es para que crean lo que Dios puede hacer en un instante con su presencia, con su Espíritu. Y entonces, carácter, lo que el diablo ve en nuestros corazones, Judas, ok. Recuérdese que Dios, ay Dios mío, Dios está en el asunto que Dios dice en su palabra. Adulteró no porque ya practicó el adulterio con alguien, sino porque en su corazón, cuando codició a alguien, se escuche, ya adulteró. Eso te lo tiene contado Dios, porque es como decir, no he podido hacer esto, de practicar esto, pero que en tu corazón lo estás practicando porque lo estás pensando, lo estás meditando, lo estás imaginando y cosas así. Entonces tu corazón está minado de esa iniquidad, y eso Dios lo tiene anotado. Hay ángeles designados que están anotando de cada persona, cada pensamiento que sale de nuestro corazón y que no es confesado, y eso es lo que Dios va a juzgar también en cada uno de nosotros, porque entonces eso también está limitando de que un día tú quieras libertar a alguien, un ejemplo,
en el área sexual, de espíritu de fornicación, no sé qué para allá, o de adulterio, pero tu corazón está minado de adulterio, aunque no lo hayas practicado, pero te has deleitado estar pensando en esa historia, y entonces no vas a poder sacar ningún espíritu del área sexual porque no te respetan, porque tu corazón, el diablo sabe la condición de tu corazón, porque esos espíritus, hey, te veo que estás ahí arraigado en lo espiritual. Es como una foto que publiqué, más o menos, lo que creo yo entiendo, de la princesa Mononoke, el joven encargado de que estuvo ahí en esa historia, que a causa de un jabalí, que era que tenía demonios, ese jabalí, le entró seres demoníacos, una maldición en el brazo, se le acomodaron los espíritus, se alojan en diferentes partes del cuerpo. Te lo digo yo, que también esa historia a mí me pasa, al que lee, piense usted lo que usted quiera, y luego de eso se ven representados que adquirió una fuerza más de lo sobrenatural. Es como la gente que cargan rastras, que no sé si ya lo dije otra vez, que tienen una fuerza descomunal, no porque la física de tu cuerpo está acá, sino una fuerza espiritual. Y entonces de que se ve representado en lo espiritual, como tenía esa cosa enrollada, se le ve como representado como un espíritu, porque así era. Y entonces así pasa con cada uno de nosotros cuando tenemos esos seres demoníacos, de que en lo espiritual se percibe, se ve, y se ve la condición de nuestra armadura. Por cierto, recuérdese, saliendo un momentico de esto, me había preguntado dentro de mí cuando Dios, Cristo, el príncipe del ángel del ejército del Señor, se le apareció a Josué, que yo dije, ven acá, ¿por qué no Josué no vio las vestiduras de guerra, su armadura? Luego que leí algo, me acordé de que sí, de verdad hay una armadura espiritual. Parece ser que como él se representó a Josué, fue algo en lo natural y no vio la armadura espiritual, o sea, de que vio lo natural solamente, no vio la armadura espiritual, que si le abre los ojos en lo espiritual puede percibir y ver, como lo que pasó con Eliseo. El muchacho no vio los carruajes, y estaban en las nubes los carruajes, o sea, estaban en las nubes los carruajes, pero cuando le abrió los ojos espirituales, pudo ver el ejército de ángeles, de carruajes de fuego, peleando a favor del pueblo de Dios. Entonces acá dice, es como decir, por ejemplo, tengo esta envidia, tengo este celo, esta cosita. Es tu corazón, y conforme a lo que hay en nuestro corazón es como vamos a estar viendo. Por ejemplo, ahora yo llevo varios días, siendo sincera, minado mi corazón nuevamente de espíritus de odio, resentimiento, pleito, que se ha visto, y del área sexual. Me cojo algunas veces con gestos de hacer cosas con la boca, de movimientos allá abajo, y que tienen que ver con espíritus de depravación sexual del área sexual, porque si usted se percata y usted ve la diferencia de miles de hijos de Dios que son santos puros, cuando danzan, no andan moviendo las nalgas de tiqui, tiqui, eso tiene que ver con espíritus demoníacos, porque más bien eso lo que hace es atraer a la carne y a otra gente y cosas así. Te pido perdón por ello, porque hace poco yo hice eso por la madrugada en un espejo. ¡Ay! Lo conté. Suéltalo. Y entonces cosas así, que ya sean de escariti, de palabras que no corresponden, que no está bien, entonces sí se cuenta la iniquidad y pido perdón por ello, porque entonces a través de eso influencian a la demás gente, y pido perdón porque eso no proviene de Dios, y de verdad que no es de Dios, y no es conforme al corazón de Dios. Ciertamente es como se han ido arraigando. Muchas veces me he ministrado porque me han incitado a hacer cosas y he ministrado los votos, y después que los votos siento un alivio, pero sí sé que aún en mi corazón hay algunos que están arraigados, que tienen que ser desarraigados. Muchas veces he intentado, otras veces ya ni he querido, por cosas que suceden, de buscar la presencia de Dios. No se desanime, tenga fe. Estoy informando sobre los espíritus que utiliza el diablo y eso de su historia. Y entonces que eso no quiere decir que yo me vaya a perder nunca. Yo soy egoísta y sellada por Dios. Entonces, barajes, ¿ya? Y entonces acá dice que eso de conforme a lo que hay en tu corazón es lo que como uno va a juzgar. Por ejemplo, cuando ya tú estás mirando del área sexual, tú miras algo y ya constantemente lo que tú estás mirando es el área sexual, en vez de mirar con un corazón santo, porque entonces el diablo distorsiona el mensaje, distorsiona las cosas como de verdad conforme el corazón del Padre salen. Por ejemplo, predicaciones que han sido ya de años atrás, de 5, 6, 7, 10 años atrás, que uno las vuelve a poner y que de verdad son para Dios, y cuando tú escuchas, te están distorsionando lo que estás escuchando, te están distorsionando lo que estás viendo, y ya uno ve, porque es algo que te juega con tu imaginación. No sé si la imaginación es algo que está en el espíritu o en el alma, no sé, todavía no me meto por ahí para allá,
Pero entonces es lo que está sucediendo muchas veces con una nación completa, con las diferentes personas, y de verdad que uno experimenta esa emoción, esa de esto, y si tú predicas conforme a malos deseos, aunque lo ideal es que uno siga predicando, lo que tiene que siempre hacer es predicar la palabra de Dios. Entonces me fajo en contra de eso y sigo predicando y haciendo la buena obra del que está allá arriba, que nos mandó, usted sabe que nos mandó el de allá arriba, a predicar como es la palabra de Dios. Y entonces que te fajas en contra de eso, ahí tienes tu entrenamiento, sosquete, te fajas en contra de eso y entonces atas y echas fuera, pero también buscas la presencia de Dios para que te quite eso del corazón. Y entonces trata tu corazón con Dios. Yo sé que hay miles de personas que tratan, que buscan a Dios, buscan la presencia del Espíritu, buscan esa unción, y que Dios los sigue usando en sanidades y milagros y que palabras para las demás personas, para darle ánimo, para darle sabiduría, para darle esperanza, porque siempre las personas necesitamos eso. Y entonces si no recibimos personalmente, buscamos a alguien para que nos dé de ello. Pero entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces no nos detenemos en nosotros a decir, Padre, déjame ver la viga, o sea, decir, no para condenar a nadie, por favor, de verdad, sino déjame ver, como decir, la viga, que la condición de mi corazón. Entonces Dios va a hacer más maravillas contigo cuando tu corazón también sea tratado con Dios, o sea, de en cada área, o sea, de cada área nuevamente volver a tratar. Es como una limpieza de santificarte más con Dios. Entonces así va a ser lo que Dios va a hacer más a través de ti, porque me escuché ya a través de 2 personas, no hables tanto del pasado, el presente ahora, el hoy. Es verdad, hay que ser un hoy, pero mira, ahora un hoy, oye lo que estoy predicando, escuche, pero también sirve de enseñanza y para defenderme, para que tengan la fe, la esperanza de lo que Dios puede hacer nuevamente con cada persona, porque esto ha sido cosa del que está vivo por los siglos de los siglos. Y entonces que me acuerdo que hubo una ocasión, ahora hablando de este tema de la pureza de mi corazón, que hace tiempo, el hoy que va a regresar, sí va a regresar, tenga paz y paciencia, usted también, siga orando y profetizando palabras de bendición para acá, sea como sea, por favor. Yo tengo la fe en Jesús, en la de arriba. Y entonces, que me acuerdo que hubo un tiempo cuando ya Dios había santificado, o sea, purgado mi corazón, igual era seguir pasión de Dios, de verdad, sí, era seguir pasión de Dios. Me acuerdo que Nacho, cuando iba a visitarme, me cogió una vez en una condición que yo quería en ese tiempo, me acuerdo, de que vieran lo que yo estaba haciendo como en intimidad, en un culto con Dios. Pero entonces me acuerdo que yo iba, creo que era salir así, y no sé cómo fue que Dios me dijo, no, espérate, ¿cómo fue? Entonces que él después me visita y él fue que me coge en una condición que es verdad que Dios dice, porque es el de arriba que conoce nuestro corazón. No andes diciendo esto ni haciendo esto que para que te vean, sino ten calma, que el que son muy en secreto, el que hace las cosas en secreto, mire cómo yo estoy en secreto, Señor, Dios luego lo exalta públicamente. Ya llega el tiempo que ya cuando esas cosas pasan, uno se adapta a eso y ya como que esas cosas, uno ya a tu corazón esas cosas no le importan, ya lo tomo como enseñanza, qué sé yo, vean lo feo, lo bueno, lo que no es. Y entonces, que estuve en ese proceso de que de verdad me santificaba. Yo me buscaba en la presencia, me pasaba ratos con el Espíritu de Dios en un cuarto en oscuro y esas cosas, y contaba cosita y por cosita lo que el Espíritu me hacía acordar de cositas mías, y empezaba a soltar y empezaba a soltar. Y entonces, los mocos, que eso es cuando tú lloras, los mocos, eso es, no sé, cuando no es tratado por el Espíritu. Pero cuando es tratado por el Espíritu de Dios, cuando te ministra y todo eso, te trata con tu corazón, eso es iniquidad. Esos espíritus demoníacos que te salen por el moco, por la saliva. Entonces, porque al tú, por ejemplo, tú te llenas la barriga de comida, ya te llenaste, pero vas y te ministras, no botas la comida prácticamente, y lo que botas son las babas esas, los espíritus demoníacos, están saliendo los demonios, y la comida se retiene, pero hay veces que también te sale la comida. Y entonces, porque son seres demoníacos que en lo espiritual es una representación de lo que ocurre en verdad en lo espiritual, que se refleja en lo natural, pero entonces eso lleva un tiempo para que nuestra mente lo acepte y entienda esas cosas que son así, ya después lo crea el corazón y camine ya conforme a eso. Y entonces, que estaba en ese proceso y que estaba, me acuerdo, mis hermanos ya se deben de acordar de esa Dayana que va a regresar el doble mejor aún, la condición de Job regresa el doble aún mejor. Y entonces, que yo estuve pidiendo la canción de Padre Nuestro, creo que lo canta el grupo de Betel. Y cuando yo me acerqué, yo me acuerdo que yo pensé bien ese tiempo, yo en la presencia del Espíritu de Dios, así como escuché a alguien que testificaba, ¿no? Aquel tiempo nadie ni me conocía, tenía estos encuentros con Dios, lo testificó, yo lo creí también. Que
que yo me subía a la placa y en la placa me ponía a adorar, me acuerdo, era a Espíritu Jesús, la Trinidad, venga, con una relación con cada uno. Y entonces se manifestaba y el Espíritu andaba conmigo en la presencia de lo que es del amor y etcétera, 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 que me acuerdo que cuando yo iba a la Rita Lugo en ese tiempo todavía no había pasado lo otro, de olvido ni nada por el estilo, estaba bien, o sea, estaba bien. Y entonces que oraba por mis estudiantes, me acuerdo que hubo un día en la residencia de las niñas, yo tengo que cuidar a mis niñas, a mis chiquitas y eso. Y entonces, profe, vamos a orar, o yo le dije, ¿quieren orar? Y entonces hicimos un círculo, nos dimos la mano. Allí sé que en las escuelas laicas no se permitía eso y a mí me permitieron al principio toda esa historia. O sea, ya después el diablo empezó a hacer que le incomodaran a la gente de predicar a Cristo y las cosas que fueron pasando. Y entonces de que ellas, algunas allí sintieron la presencia, se marearon y me acuerdo, o sea, que fui usada por el Espíritu de Dios, al igual que otra que también había practicado cosas, nos dimos las manos y las dos nos dio un mareo, cosas así cuando hicimos la oración. Y eso es el Espíritu testificando de que fue topado y se manifestaron seres demoníacos en ellos. Y entonces, que me acuerdo que yo fui a buscar esa canción, pero de acuerdo a la condición de tu corazón, es lo que va a ocasionar de verdad en el mundo espiritual. El diablo se sujeta. Los espíritus demoníacos se sujetan y tiemblan, se queman, explotan, se desaparecen, se revuelcan, se retorcen. Eso que tú ves en las de estos de así mismo. Y entonces, de que quería conseguir esa canción porque empecé a cantar Padre Nuestro, pero entonces conforme a como hay una enseñanza de otra hija de Dios que dice, cuando tu corazón está alineado, tu corazón a tu mente y a lo que tú eres, a tu ser celestial allá arriba, al trono de Dios, eso es lo que ocasiona es bombata. Eso es bombata, es una explosión, es más que un misil que tú ves que matan gente. Eso es como un misil matando y quemando, purgando el área y el territorio de tu gobierno. Pero eso conforme a la condición de tu corazón es lo que tú puedes ocasionar en el mundo espiritual. Y entonces que me acuerdo que me subí para la placa y empecé con esa canción, o sea, de verdad me acuerdo, no sé por qué exactamente, sé que empecé a tener esa experiencia de frapa, estaba retumbando. En ese entonces parece ser que el diablo no me tenía, como decir, en la verdad, en lo espiritual, como anotada o no me conocía tanto como una hija de Dios, ¿ves? Pero, o sea, de que no a este nivel de ahora, de que ya sé dónde tú vives, vengo, te persigo, donde quieres tú vayas y te sigo, o sea, que ya es más a la cara, a la caridura, ya, a la de esto. Pero antes, yo me acuerdo que a un inicio, lo de una tataga en el cuarto, la vigilancia, dije en nombre de Jesús, se fue la tataga rápido del cuarto, cosas así, o sea, ya existía una vigilancia, pero parece ser que como que te estoy vigilando hasta ver hasta dónde tú llegas en Dios, ya. Y entonces cuando vio que la cosa era en serio, de ya mi santidad, la condición de mi corazón, entonces estaba repercutiendo y ocupando el portal, mi hermano, fuerte. Eso estaba desatando en lo espiritual, se está quemando el diablo. Y entonces localizaron allá en casa de Liliana, cuando empezó el diseñito fuerte de Dios, la ubicación mía y todo eso, hasta el punto de que ya pasó lo de lo otro, que me estaban minando hasta en el trabajo de diseño. Hubo un estudiante un día que el diablo le incitó, cuando entré en un grupo a hacer algo con el collar de bembé, de no sé qué cosa esa era, y yo me di cuenta y no sé qué cosa le dije y me puse a orar en la misma clase. Pero fue hasta la magnitud de lo que el diablo estaba levantando a la gente, de un día de hacer un diseño allí en el grupo de temor. Así de momento empecé a tener hasta temor a los estudiantes, fíjese usted. Y entonces iba para allá, rompía, ungía y ataba, y entonces como tenía también reacciones raras, era, sabe, toda la historia. Y entonces que me la estuvo haciendo fuerte, desmontándole de aquí para allá, y tenía en mi corazón el querer pelear, el ánimo, el bli, toda esa historia que se sabe. Y estaba peleando. Y entonces, de que sé que ocasionó algo fuerte en lo espiritual, que luego de eso empezó lo del diseño, de ya cuando lo de los espíritus, cuando empecé a escuchar lo del tanque allá arriba, los espíritus en mi gato, en Rubén, en mi currucucho, en los otros gaticos de Padillas allá, de que poquito a poquito le fueron sacando un ojo, etcétera, y cosas así, hasta la magnitud del diablo querer atacar, lo que así como Dios le permite al diablo que topen a ciertas personas y cosas así que pasen. Bueno, sigan alabando a Dios, y dice que yo han visto cosas, pero que seguimos alabando al que vive por los siglos de los siglos, porque el diablo que quiere es separarte tu relación con el de allá arriba. No permitas eso, no permitas eso. Eso se separa en tu corazón. Si tu corazón está separado, ya está. Pero si tu corazón está unido nuevamente con el de arriba, ¿qué te van a separar? Y entonces, que
nada, que sé que estaba ocasionando algo fuerte en lo espiritual, me acuerdo el portal, que pasa lo de allá, lo de los gatos, lo de la casa. Eso a mí me encantó de verdad ese tiempo, porque me acuerdo que yo estaba divirtiendo, yo corría para aquí para allá, me tenían corriendo. Y yo veía esa condición, veía lo que estaba pasando por la televisión. Créase usted que cuando, es verdad, a ver, que Dios guarda la casa y Dios no permite cosas, pero ha permitido tantas cosas en mi vida que no dudo de la protección de Dios, sino para que usted esté alarmante. Y a la de esto, de que pones un canal de televisión de momento de que están dando cosas de brujería, que usted piensa que eso no es una puerta para el diablo entrar a tu casa, porque le diste legalidad, porque pusiste la televisión y estás viendo eso y están entrando a tu casa. Y así estuvo pasando. Y entonces tuve que orar y y etcétera, el tanque de arriba que se movía, de esto que después tomaba algo y sentía que me estaban entrando, y le decía, no tomes de eso, Yami, qué sé yo, pero también es por la fe, y entonces mi mamá, que tomó una actitud hiper que rarísima, le daba por tomar agua de esto allí, y 3 veces, o sea, de tit allí, y entonces yo para que le entraran, yo quería ministrarle, y ella se fajaba los espíritus en mí, y no quería que yo le ministrara, entonces formaba un victimismo, y era ministrar, yo no le estaba metiendo, ven acá, y le ponía la cabeza, vamos a sacarte los demonios, dale, porque le veía los espíritus de odio en los ojos, porque se ven por los ojos. Si tú miras los ojos de alguien, tú vas a ver qué espíritu tienen, si es de seducción, si es de envidia, si es de lesbianismo, si es de homosexualismo, si es de celo. En los ojos se ve reflejado, te caché en esta foto espíritu, tienes espíritu de tal cosa, y eso Dios lo arranca, son espíritus. Y entonces, ¿qué buscaba mi primo, a uno de mis primos, de tantos primos? Porque como que yo le iba a hacer algo, ¿ves? Y yo lo que estaba fue en contra de los demonios en ella, y cuando él vio que eran los demonios, él se quedó ya así, ¿ves? Y se formaba un victimismo, y el victimismo, recuerde, que tampoco proviene del que está allá arriba. Esto proviene de seres demoníacos, de victimizarse, tiquitic, un alma ya amedrentada, qué sé yo, la persona aceptando y recibiendo eso. Tú eres grande, tú eres una guerrera en Cristo, tú eres valiente. Nunca Cristo Jesús, el de arriba, utiliza palabras para amedrentar a alguien, más bien viendo la condición de la persona, o sea, que está creyendo algo en su corazón que es mentiroso, y demostrando esa emoción, le dice, tú eres hombre esforzado y valiente, estoy contigo, tiki. Y entonces, que me hizo hasta una oposición, porque me acuerdo de cosas que pasan normales, pero nosotros nos damos cuenta cuando algo es normal, y cuando ya tú ves tipo de que ya veo que estás caminando para allá y algo te está moviendo, quieres también ser genuino, pero te veo que te están moviendo, cosas así, y entonces ya sea con un pensamiento de que sabes que tienes que hacer esto, cosas así, pero que en realidad estamos en lo que estamos, y entonces que intenté copiar la canción, a decirle a Daniela y a los jóvenes allí para que me copiaran la canción, y entonces hasta hubo una oposición de que no se copiaba la bendita canción, y hoy en día entiendo las cosas del internet, etcétera, y todas esas cosas, y entonces de que nada, estaba ocasionando algo fuerte, me acuerdo, y ya después, cuando pasó lo demás, ya la condición de mi corazón, nada, que Dios, como el valle de los huesos secos, no vuelva tus historias, porque yo creo, mira, que usted repite diario, no lo mismo, pero muchas veces repite lo mismo y usted no se aburre de lo que usted está diciendo. Y acá de momento, hasta de escucharme a mí mismo, de repetir de momento algo dentro de mí, no sé si es algo espiritual, de momento me produce un aburrimiento dentro de mí, o sea, de que ya yo estoy diciendo lo mismo, ya no sé qué, de que hago nuevo, que invento nuevo, entonces hasta yo misma me aburro. Y no sé si a la gente también le pasa eso, que se ven, es como algo espiritual que da un agotamiento, porque uno diario se cepilla los dientes. Está haciendo lo mismo. Uno diario va y hace los que hacer en su casa, barre, que limpia, que cocina. Ahora, que te pones a ver la televisión, la gente que, por ejemplo, hacemos siempre todas las cosas normales y se divierten normal en esas cosas, o sea, de que no les producen aburrimiento, pero cuando se aburren ya hacen algo diferente. Y entonces, ¿qué está pasando en lo espiritual que está ocasionando eso? Muchas veces, no, porque me da desánimo. Eso tiene que ver con el diablo. Y entonces, ok. Cuando esos espíritus entran dentro de nosotros, que ya le damos lugar en el corazón, recuérdese que el diablo incitó a Judas para que hiciera eso a Jesús. Él, no sé, le fue llenando el corazón, ya sea de pensamiento, de emociones no sé qué emociones en realidad tuvo Judas hacia Cristo, si fue de envidia, si fue de celo, o sea, para traicionar tú uno a alguien, o sea, de odio. Tienes que tener de esos tipos, de esos espíritus para llegar a hacer eso. Entonces no sé cómo fue que lo fue llenando, hasta que ya después en el bocado que ya él decidió, acepto esto, y hizo lo otro que Cristo dijo, vas a hacer esto, y Cristo lo sabía, y Cristo lo dijo,
para que los demás supieran, porque ya Jesús lo sabía. Y entonces que también vemos que acá que estaba leyendo es de cómo poco el diablo va llenando nuestro corazón, de cómo poco de que no me estoy limpiando con Dios, de que diario debería de ser esa purificación, ese querer en nosotros, de querer santificarnos, de querer limpiarnos, de querer, Padre, te quiero contar esto que hay en mi corazón, quita esto para que esa santidad que hubo una vez, esa pureza, esa de conforme, regrese a mi vida y pueda así ministrar a los demás y ayudar a los demás y pasar de lo que es de Dios, no pasar los malos deseos, ni cuando uno hable, al hablar, que se salga es porque eso se escucha y entonces influencia a la otra persona. Entonces cuando estás escuchando, sales así como embotado, embobecido, espérate, porque llegó esa influencia espiritual, de verdad que llega, conforme a lo que como sale y dice la persona, así le llega a la otra persona. Y entonces vemos acá, en el libro de los Hechos, cuando Dios, creo que fue que le había ordenado algo así, a las personas allí que estaban vendiendo sus posesiones, las casas y todo, y se la estaban poniendo el dinero a los pies de los apóstoles para una distribución. No que creo que a los apóstoles se lo iban a coger, sino que más bien le iban a distribuir a los necesitados, a las personas que estaban allí. Y entonces vemos que hubo un matrimonio que dice acá, en cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión, y sabiéndolo también su esposo, se quedó con una parte del dinero, era darle todo el dinero. Pero oye lo ¿en qué área sexual? Estoy en el área sexual. ¿En qué área estuvo siendo tentado? En el área de mamón, en el área del amor al dinero, en el área de las finanzas. Fue en esa área donde recibieron la tentación. Parece ser que todavía en su corazón tenían apego y amor al dinero, porque tomaron parte de ese dinero en vez de suelto eso completo el dinero. Escuchen, dice, se quedó con una parte del dinero, trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, pero escucha acá, Pedro, lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le revela a Pedro, porque Pedro no los vio, Pedro no lo escuchó, Pedro no se detuvo a estar escuchando lo que tú crees, lo que tú piensas, otra persona, lo que dice otra persona por espíritus de chisme. No se llenó de espíritus de chisme. Pedro es una persona llena del Espíritu de Dios, con una conexión directa con el que está allá arriba por los siglos de los siglos. Padre, la verdad de esto, el que está allá arriba, conéctate con Dios y pregúntale a Dios, que siempre te va a revelar la verdad, no te va a decir nada mentiroso, ningún chisme. Y entonces cuando te diga, tú me quieres a mí coger para esto, si ya Dios a mí personalmente me reveló esto. Y entonces eso nos pasa a todos nosotros porque no estamos llenos del Espíritu de Dios, o algunos no tienen el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios. Entonces estamos viendo qué dice aquel, qué dice el otro, qué dice esto. No, detente ya en esa historia ahí y conéctate con él de arriba. Padre, confirma a mí personalmente esto, lo que es tuyo, Jehová, y cosas así. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ya el Espíritu de Dios en ese momento parece ser que le revelas. ¡Ey! ¿Cómo decir? Los policías, entidad, no sé cómo se llama esa entidad, si militar, por y para allá, que son autoridades puestas, delegadas por Dios, que de momento un día sufren ciertos crímenes, pero ellos necesitan saber quién fue en verdad el culpable, el que cometió la práctica de algo, el que tuvo culpa en esto, culpa en lo otro. Pero entonces les lleva un proceso, les lleva un tiempo de demora en lo natural, de buscar por acá por prueba, porque el otro por espíritu de chisme en la gente. Cuéntame esto que viste tú, aquel que distorsionó y dijo una mentira, ¿no? La prueba, la evidencia, la huella, las cámaras. Eso sí, las cámaras no van a fallar, a no ser que esa gente distorsionó las cámaras, ¿ves? Cosas así. Y entonces que les lleva un tiempo para saber exactamente, no sé si tengan una X cantidad de pruebas para, eres tú el culpable, un ejemplo, cosas así. Pero gracias a Dios, tenemos a Dios que lo podemos saber si esas personas que están en la autoridad se rindieran a Cristo y de verdad les gusta de hacer lo recto, lo íntegro y buscar de verdad al culpable, de que se haga la justicia en contra de la persona que de verdad cometió tales X crímenes, consultan al que está allá arriba, sirviendo ya y entregados a Dios. Usted en donde esté, Señor, por favor, dígame, si usted me puso aquí en este monte, en ese monte de autoridades, de policía, de militares, qué sé yo, dígame en el juzgado, tribunal, los jueces, quién en verdad hizo esto. Recuerde que Dios no le va a decir mentira. Puede que Dios en una visión le diga,
así fue así, así, así. Y qué mejor abogado, o sea, defensor, juez, el creador de todas de las galaxias y de todo, que nos diga fue a este. Así, porque así mismo cuando Eliseo, un rey se estaba levantando en contra del rey de allá de la nación de Israel y Eliseo estaba establecido como profeta, no sé si a nivel nación, Dios le revelaba a Eliseo lo que en oculto, en un cuarto, estaba haciendo ese rey, tramando cosas en contra de allá. Y entonces Eliseo, lleno del Espíritu, Dios testificando de que era usado por Dios con manifestaciones de su poder, iba y le decía al rey de Israel, oiga, Dios me dijo que esta ya está tramando que te va a hacer una guerra por tal lado, pero que él como no se podía enterar de lo que iba, de que a lo mejor estaba embullado, de que iba a hacer un ataque, por ejemplo, por el oriente y allá acabar con las cosechas de él. Y ya Dios le había avisado a Eliseo, oye mi rey, y cuando de momento llegaba él allá, no había nada de lo que él pensaba que iba a hacer. Y entonces, como Dios le obstruía los planes al diablo cuando se levanta en contra de su pueblo, en contra de su iglesia. Porque el que está de arriba nos ve y nos escucha y sabe lo que pensamos. Y entonces, acá vemos Pedro que reprende, que le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás? Escuche, no, todo es el diablo, no, sí, estoy desenmascarando el diablo, porque el diablo quiere que piense que eres tú. El diablo quiere que tú, no, que tú te fajas con tu esposa. El diablo quiere que tú te fajas con tu hermano y con tu vecino, para que él nunca, el perenceo siempre muy a carcajada, acabe con estos, acabe con la familia, acabe con todo, y nunca vemos el diablo cómo opera y utiliza sus seres demoníacos, los espíritus. Entonces los estoy sacando a la luz como Cristo hizo en la cruz. Y entonces dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? O sea, ya Dios personalmente le dio la revelación a Pedro, le dijo, este hizo esto así, así, y Pedro se lo supló y lo reprendió hasta el punto que creo, no sé si lo quebrantó, no quedaba nada, entonces, no, lo quebrantó no, que creo, oiga, hasta el punto de lo que Dios hizo, dice, no quedaba para ti y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? O sea, ¿por qué? El diablo le empezó a sugerir eso. Quédate con parte del dinero. Si no se quede para allá la sugerencia, no te va a pasar nada. Ya estás dando la otra parte allí a la obra de Dios. Quédate tú con un pedacito. Dios ordenó que esto del dinero, en tu conciencia. Pero no, quédate con lo otro. Dios no te va a matar por eso ni nada por el estilo. Entonces ahí se sujetó. Cuando lo aceptaste en tu corazón, esa iniquidad, esa torcedura, ese espíritu se quedó ahí sujeto. Y entonces, oye lo que pasó. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró. Oiga, en un instante, solamente por eso, en ese momento murió. O sea, Dios nos ha perdonado tantas X veces y lo sabemos. Pero escuche lo que pasó aquí. Dios expiró. Y creo que después su mujer, cuando vino y escuchó, me parece sobre eso también, sí, paticas que tú las conoces, gotió también. O sea, de que su espíritu, creo que, no sé si Dios se llevó el espíritu, pero ya apareció y se quedaron con eso. Y entonces, eso fue el corazón, los llenó, los visitó, se quedó en el corazón. Y lo de Caín, no sé por qué Caín, ¿cómo fue? Se llenó de no sé qué cosa, lo que sabemos lo que sucedió, porque eso es el Génesis, ¿ves? A un inicio lo que empezó a suceder con la humanidad completa, todo lo que pasó, que hasta tú, agrego algo más, cuando esos espíritus entran en nosotros, hasta nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario cambia. O sea, en vez de estar hablando santamente, ya como está en el corazón y de conforme a lo que uno diga, es lo que va a reflejar lo que hay, los espíritus que hay en nuestro corazón. Entonces, conforme a lo que tú digas, vas a saber qué espíritus ya hay en uno. Ya yo hoy dije una atrocidad, se me quedó, se me acabó esto. Y entonces de que ya le dije al decir una palabra hiriente, algo, espíritus de tal cosa. Al decir cosas del área sexual que son imprudentes ante los ojos de Dios, ya tienes estos espíritus arraigados en el corazón. Y entonces por ahí sabemos, al escuchar a alguien, detenernos a escuchar lo que dicen, ya sabemos qué espíritus hay en su corazón. Y entonces simplemente, como le estaba diciendo ayer, de momento que estaba diciendo que
que para ello también hay que dar el ejemplo de santificarnos, de limpiarnos, buscar la presencia del Espíritu y que de verdad descienda nuevamente el Espíritu. O si no desciende de momento Dios en ese lugar, que fuera más que maravilloso, que regresara de esa manera, ir a un lugar donde de verdad el Espíritu de Dios esté. Así hice yo un tiempo, cuando sentí la presencia, iba absorbida de esa presencia, tenía un encuentro de Dios con mi corazón y después me iba. Pero entonces después pasaban muchas cosas, para no mencionar esas historias que ya de momento me... Pero si reciba esta enseñanza, no se divida, por favor, reciba y mire también la condición de su corazón para que Dios pueda hacer más que 1000 maravillas. Oigan, cuando usted, no es lo mismo es cuando los pies de Cristo pisaron esta tierra, unos pies santos, limpios, que traen vida, o sea, de que lo que ocasiona el Espíritu, es como que ya solo porque tú estás en tal país o viajas a tal nación, con esa santidad en tu corazón, lo que ocasiona en lo espiritual es que se retuercen, se revuelven los espíritus y puedes tomar posesión de todo eso. Entonces, no solamente con las personas, recuerda, sino ya agregue a su agenda, calendario, la creación de Dios, los animales y las plantas, porque eso va a ser algo más que va a ser de ayuda y de favor y va a empezar a experimentar, si usted lo cree en su corazón, testimonios y experiencias con los animales, cuando usted empiece a querer tener esa relación, eso que ocurrió en el jardín del Edén, o sea, de un día usted, olvídese un día de las personas, que no es lo que creo que Cristo predicara, porque Cristo más bien vino a salvar a las personas, pero la creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios y ellos por culpa de nosotros cogieron chispa y entonces ellos son parte de la familia de Dios. Recuérdese Jehová cómo se representan los animales, con qué animales se representa. Eso, entonces ten en cuenta también a los animales que tienen un corazón también, que aman, y muchas veces hasta los animales nos han dado galletas a nosotros, siendo personas y unas veces sin afecto, y ellos han demostrado amor. Si has visto animales como las gatas, perros, cosas así, cuidan a sus hijos, como los defienden, como van, los trasladan, los cuidan, los protegen. Eso es el amor de Dios en ellos. Y entonces, deténgase un día para que usted vea a Dios, a Dios en cada ser viviente, en cada planta, en cada animal, para que usted vea lo que usted puede experimentar en un momento. Créale a Dios y extienda lo que ya usted tiene de Dios, su presencia, esa unción, a todo el reino animal, a todos los animales, a todas las plantas, para que usted vea lo que usted puede hacer también a través y con cada uno de ellos. Así que ve y ore por una plantación de un vecino, de usted, hacer de que las cosechas se multiplican, o sea, de no solamente palabras para las personas, que es maravilloso, perdónenme, por jugar, cuestionar, porque cada cual Dios dirige a cada cual conforme a las cosas, pero reciba esto, que también es de su padre, que es mi papá, para que reciban y se extiendan y se expandan también. Entonces atesore lo que es de Dios y lo que es del diablo, ignore las cosas que no provengan de Dios, que son del diablo, y siempre trata de predicar lo que es la unidad. Una cosa es, no quiero juzgar porque no conozco por ahí para allá, al querer estar fajado con la gente o cosas así, no. Únase a su hermano, únese a esa mujer que tanto la aprueba a usted, únese a esa mujer que tanto siente envidia, que es algo del diablo. Únase a esa persona, bendígala, siga haciendo la buena obra, aunque te rechacen, aunque no veas en su corazón, bueno, ore. Y si usted en los tiempos que usted ayuna, agregue esa mujer en su ayuno, para que usted vea lo que Dios puede hacer con esa persona. Para mantenerse en esa condición, sinceramente, de verdad, por la condición ahora de mi corazón, ciertamente tenemos que tener un trato de Dios con nuestro corazón y ser llenados, nuestro odre, que es el corazón, nuestra vasija, este cuerpo también, por la presencia y el amor y el Espíritu de Dios. Entonces los bendigo. Paz acá desde Cuba, su hermana. Los bendigo a cada uno de ustedes y gracias por todo, por cada oración, por cada enseñanza, por cada clamor, por cada petición, por cada cosa que hayan hecho por todos. Gracias por todo, los bendigo y digo chao. Beso. Okay.